Sí, la serie en la que hemos estado viendo por 2 semanas ya, esta es la tercera semana, se llama Esto o Aquello. Hemos estado explorando el libro de Proverbios. El año pasado estuvimos estudiando los Salmos todos juntos, estuvo muy bueno, pero este año también el Señor tiene mucho que revelar en los Proverbios y eso es lo que hemos estado haciendo. La primera semana hablamos acerca de sabiduría y necedad. Después, no, eso fue la semana antepasada y luego esta semana pasada hablamos del chisme y la unidad. Y hoy quiero que leamos juntos en Proverbios 4, 18 y 19. Y aquí vamos a ver también otro contraste que el Señor nos muestra. Si lo tiene conmigo, léalo. Vamos a leer. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Diga conmigo, luz. Pero el camino de los perversos, en el 19, es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Diga conmigo, obscuridad. Así es, el tema de hoy es obscuridad y luz, luz u obscuridad. Y vamos a ver cómo se refleja eso en la vida de dos hombres, dos reyes en el pueblo de Israel, David y Saúl. Nosotros sabemos que ellos dos fueron escogidos por Dios, fueron ungidos, recibieron oportunidades excelentes delante de Dios para ministrar a su pueblo. Él los preparó, ellos estaban listos. ¿Sabe? Me acuerdo, me encanta yo cuando veo de la vida de Saúl, que cuando Dios los escogió a él, dice una parte, y el Señor mudó, yo creo que ya lo había mencionado, el Señor mudó el corazón de Saúl. ¿Qué quería decir? Que Dios no lo iba a mandar a ningún lugar sin estar preparado. Él preparó su corazón para lo que seguía. Lo que fue hacia adelante después de eso fueron decisiones de él, pero Dios lo mandó listo para lo que tenía que hacer. Y eso mismo hace el Señor con nosotros, nos prepara para donde tenemos que ir. Amén. Dígale gracias a Dios por eso. Ay, no, dígale gracias a Dios por eso. Entonces, si ellos comenzaron igual y tenían el mismo background, Dios los escogió, Dios los unció, entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Dónde comenzó la diferencia? Y no fue precisamente cuando llegaron al trono, no comenzó cuando uno pecó y otro no, porque en realidad los dos tuvieron muchos errores. No fue ahí, pero comenzó cuando uno decidió y determinó en su corazón a quién iba a escuchar. David escuchó la voz de Dios, pero Saúl escuchó la voz de su corazón. Y vamos a decir que primeramente, y es mi punto número uno, la sabiduría trae claridad y dirección. Así que podemos decir entonces que la caída de Saúl comenzó no simplemente cuando dejó de confiar plenamente en la voz de Dios. Antes de desobedecer externamente, él ya había hecho una decisión en su corazón de que sus juicios, sus designios eran mejores, era lo que más le convenía para poder seguir haciendo lo que a él mejor le parecía. Y eso fue la diferencia. Él escuchó la voz del pueblo antes de la voz de Dios, así que dijo con todas sus acciones: mi camino es mejor que el camino de Dios. Y la diferencia fue que David tomó una decisión completamente distinta. Si vemos la vida de David y cuando leemos en él en la Biblia, cada vez se menciona y David buscó el consejo de Dios. Antes de que fuera una batalla, él venía, decía, consultó a Dios. Y David consultó a Dios. Cuando tenía que tomar una decisión, decía, y David consultó al Señor. Siempre era así, antes de pelear, antes de decidir, antes de avanzar, él siempre hacía eso. David entendía que la sabiduría de Dios siempre es mejor que la de nosotros. Y es muy difícil caminar en la oscuridad. Yo no sé si usted lo sabe también. Para mí también es muy difícil. Y yo me acuerdo, le voy a contar, cuando andaba de novio de la Queen. Ya sea, todos dijeron, cuando andaba de novio de la Queen, yo no tenía carro. Y yo me venía bien tarde de su casa. El último camión pasaba más o menos ahí como a las 12:15 de la noche, ya en la madrugada. Y ella me decía, quédate otro ratito. Y yo, pues ahí estaba otro ratito. Anyway, estaba su casa como a 2 calles de donde pasaba el camión. Y yo me acuerdo muchas veces, me iba caminando y ya cuando iba a la mitad veía, pum, donde pasaba el último camión y decía, otra vez. Otra vez, porque caminando de su casa a mi casa eran como 2 horas y media caminando. Y dije, pues ni modo, ahí voy caminando.
y los barrios por los que tenía que pasar no eran precisamente los mejores. Ella sí vivía bien, pero a donde yo tenía que ir no estaba muy bien. Pues ahí voy en la noche y honestamente y me iba cuidando de todo. Me iba cuidando de todo, de la bolita que estaba por allá, de los que estaban tomando por allá. Pues nadie me conocía, soy un extraño ahí caminando. Lo peor era, como 2 millas antes de llegar a la casa, no había nada. Era un terreno baldío, estaba oscuro, ni siquiera estaba pavimentado. Ni siquiera estaba pavimentado. Entonces a veces cuando llovía, yo veía las 2 millas de terreno baldío y decía, una, dos, y pum, me la aventaba corriendo y salía corriendo. Honestamente, hay noches que la luna ni siquiera sabes ni dónde está. Estaba bien oscuro, no sabía, y de repente veía un perro ladrar o ruidos y yo decía, Señor, sí me acordaba de Dios en esos ratitos. Sí me acordaba. Es muy difícil caminar en la oscuridad porque en realidad no sabes a lo que te puedes enfrentar. Y eso es un consejo para todos nosotros. Decida caminar en la luz porque es el lugar más seguro. Cuando nosotros decidimos caminar en la oscuridad, nos exponemos. Estamos fuera de la protección de Dios. Así que tómalo en cuenta. Dígale a su amigo, camina en la luz y no en la oscuridad. Lea conmigo en Proverbios 6:23. Dígame amén cuando lo tenga. Porque el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la corrección disciplinaria es el camino que lleva a la vida. La enseñanza es una luz, el mandamiento es una lámpara. Una vez escuché a Charles Stanley hablar acerca de eso y me conmovió, me encantó mucho la manera que explicó cómo Dios dirige nuestras vidas. Él estaba haciendo una comparación entre cuando salimos en la noche de nuestras casas para dirigirnos a algún lugar. Prendemos nuestro carro, sabemos a dónde vamos, pero obviamente no lo podemos ver desde el lugar de donde estamos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que llegar a ese lugar, pero si miro hacia adelante no lo puedo ver. Prendo las luces de mi carro y las luces de mi carro simplemente alumbran el camino corto hacia donde tengo que ir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sé a dónde voy, sigo la luz y eso es lo que me va guiando. A veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Vivimos en este mundo oscuro y le pedimos a Dios, Señor, muéstrame el camino porque no sé a dónde ir. Y muchas veces queremos que el Señor nos muestre nuestro futuro completo. Sí sabemos a dónde vamos, pero normalmente Dios simplemente nos da la luz para dar el siguiente paso. Y eso es suficiente, porque tenemos que confiar en Él para el siguiente. Y le preguntamos, ¿por qué no me muestra más? Pero en realidad esa no es la pregunta correcta. No es si Dios me muestra más, lejos o no. La pregunta es, ¿estoy obedeciendo a la luz que ya me mostró? Él ya me dijo que tenía que caminar hacia allá. ¿Lo estoy obedeciendo o no? O simplemente yo me estoy yendo para donde yo quiero ir. Entonces le estamos diciendo al Señor, voy a confiar en ti, en lo que tú me muestras, o voy a decir, no, yo voy a confiar en mi propio entendimiento. Voy a confiar en lo que yo sé. La decisión para nosotros el día de hoy es, nosotros vamos a decidir caminar en la luz en vez de caminar en la oscuridad. La dirección que eliges el día de hoy determina el destino a donde vas a llegar mañana. Así que aquí hay otra pregunta. ¿Por qué entonces, si Dios nos muestra la luz, entonces por qué seguimos tomando el camino equivocado muchas veces? Y esto me lleva al punto número 2. La oscuridad crece cuando se ignora la verdad. Y la verdad es que la oscuridad a nuestras vidas no llega de golpe. Llega poco a poco, llega una excusa a la vez, una decisión a la vez. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero se justifica. ¿Cuántos han estado en ese lugar? 3 son estos, los demás son ángeles. Gloria a Dios. Y justificamos las cosas que hacemos, pero cuando rechazamos la verdad, damos un paso más hacia la oscuridad. Nos vamos desviando, nos vamos desviando. Esto lo vemos también en la vida de Saúl. Saúl empezó bien, pero empezó a dar pasos hacia lo que más le convenía. Empezó a dar pasos a lo que más apuntaba para que él pudiera tener el favor de la gente. No buscó el favor de Dios.
pero buscó el favor de la gente. Dice que en un tiempo su vida estaba tan mal y alejada de Dios y en oscuridad, que un espíritu atormentador vino delante de él. Y lo que antes parecía confianza en la vida de Saúl, ahora era temor. Donde había paz, ya no había inestabilidad. Y él se volvió paranoico y empezó a escuchar de David y lo que David estaba supuesto a hacer, y toda su vida trató de matarlo. Todo eso cambió. David fue diferente. Even en su momento más oscuro, David decidió seguir la dirección de Dios. Porque no vamos a tratar de ocultar lo que David hizo o no hizo. No, la verdad fue un humano como usted y como yo. Tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo muchos errores. Pero, sin embargo, cuando Natán trajo confrontación a él, lo primero que salió de sus labios fue decir: he pecado contra el Señor. Él lo pudo reconocer. Él no buscó excusas, él no culpó a nadie, él permitió que la verdad quebrantara su corazón. Cuando tuvo que venir Samuel a confrontar a Saúl, lo primero que salió de la boca de Saúl fue: bueno, es que en realidad, de verdad sí obedecí los mandamientos de Dios. La gota que derramó el vaso en la vida de Saúl fue cuando Dios lo mandó a la batalla contra los amalecitas. Él le dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. Él sabía lo que quería lograr el Señor. Pero Saúl decidió tomar decisiones diferentes, lo que más le convenía al reino, lo que le daba más favor con la gente. Entonces, cuando Samuel viene a confrontarlo, él empieza a acusar a todos los demás. No, ¿sabes qué? Es que el pueblo me dijo, no, es que en realidad se lo hice por Dios, pero nunca lo quiso reconocer. David fue completamente diferente. Él sí se pudo quebrantar. La mayor preocupación de Saúl fue guardar su reputación. ¿Qué es lo que la gente iba a pensar? Cuando Samuel viene y le dice: ¿sabes una cosa? El Señor me dijo que ya no vas a seguir reinando. El Señor me dijo que alguien más va a ocupar tu lugar. Él se desesperó tanto que cuando Samuel dio la vuelta, él trató de asirse de su manto y se lo rompió donde lo estaba jalando. Había desesperación en él. Lo triste fue que la desesperación de Saúl no era que Dios ya lo hubiera desechado. Lo triste es que Saúl estaba preocupado en lo que la gente iba a pensar de él. Él le dijo: ok, ya entendí, pero al menos pudieras venir para que la gente me dé honor. Eso era lo que le estaba preocupando. En cambio, cuando Natán vino a enfrentar a David y le dijo lo que había pasado, y él dijo: he pecado contra el Señor. A él no le importó humillarse, a él no le importó reconocer nada de lo que había hecho, porque sabía que algo se había roto. Se había roto la relación que él tenía con Dios, y para él eso era muy importante. Uno protegió su imagen y el otro protegió su relación con Dios. Así que esa es la misma pregunta para nosotros. Cuando usted y yo nos equivocamos, cuando usted y yo decidimos ir en la dirección que no teníamos que ir, ¿qué es lo que más le duele a usted? ¿Que la gente pudiera darse cuenta de lo que usted está haciendo? ¿O que de verdad usted está hiriendo el corazón de Dios con lo que hizo? ¿Cuál es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que motiva su corazón? Cuando nosotros rechazamos la verdad, la oscuridad crece. Pero cuando la luz comienza, tenemos que abrazar la verdad de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hemos tenido dos preguntas hasta ahora. Lo primero es: ¿en quién voy a confiar? Cuando las cosas vengan, ¿qué es la voz que yo voy a seguir? Y lo otro es: ¿hacia dónde voy a caminar? Cuando sea confrontado, ¿qué voy a decidir? ¿Ir a la oscuridad o ir hacia la luz? ¿Qué voy a hacer cuando la gente confronte mi corazón? ¿Qué voy a hacer cuando aquella persona que el Señor envió venga y hable conmigo? ¿Voy a pedir excusas? ¿Voy a hacer excusas? ¿O simplemente voy a reconocer que el Señor tiene algo diferente para mí? Dele un aplauso al Señor. Natán vino delante de
vino delante de David y le venía a decir lo que había pasado. Vino y le dijo, yo no sé si usted recuerda la historia, le comentó acerca de que un hombre tenía unas ovejas, pero que cuando vinieron sus invitados, había otro hombre muy pobre que solo tenía una y que él, en vez de sacrificar sus ovejas, había agarrado la oveja del hombre que no tenía nada. Eso todo lo estaba ejemplificando para poder decirle el error que él había cometido. David, como rey, tenía muchas esposas, pero había puesto sus ojos sobre alguien más, sobre una mujer que ya estaba casada. En el tiempo de la guerra él se quedó en su casa y simplemente estaba, lo voy a decir, estaba de holgazán, y en el ocio no trae nada bueno. Entonces él pone sus miradas en esta mujer y la trae para con él, quiebra todos los conceptos, todas las cosas que él creía como correctas y las pasa por alto y trae a esta mujer para estar con él y comete adulterio con ella para ocultar lo que pasó, porque la mujer le manda avisar, ¿sabes una cosa? Quedé embarazada. Él trae a su esposo y lo manda a la guerra, había tiempo de guerra, y le ordena a las personas que estaban ahí, quiero que mandes a Urías Eteo y lo mandes al frente de la guerra porque necesito que muera. Después de haber intentado que él se acostara con su esposa, y él se dio cuenta que Urías era mucho mejor íntegramente que él y jamás quiso estar con su esposa en tiempo de guerra, él lo tuvo que mandar matar. Todas estas cosas pasaron. Viene Saúl y lo confronta y él no, quiero que entienda eso, hay veces que para nosotros caminar en la oscuridad se hace tan normal. Yo no sé cómo si le ha pasado a usted, pero si usted está en la luz y apaga la luz del cuarto, no ve nada. Pero si usted se queda un poquito más en la oscuridad, como que sus ojos se empiezan a adaptar. ¿Le ha pasado? Y como que ahora empieza a reconocer cosas y empieza a ver. Cuando él estaba trabajando en la oscuridad, David ni siquiera se estaba dando cuenta que cada vez iba más lejos y más lejos y más lejos. Estaba tan acostumbrado ya a estar caminando ahí que tuvo que venir alguien a decirle el error que estaba cometiendo. Gracias a Dios que David tomó la decisión de decir, he pecado contra Dios, y Dios lo pudo restaurar. Esa es la diferencia con todos nosotros. Pudiéramos haber equivocado muchas veces. Dios no te descalifica porque tú te equivocaste. Yo me he equivocado, yo sé que tú te has equivocado y yo sé que te vas a equivocar otra vez. El problema va a ser hacia dónde voy a correr, a ocultar, a justificar, a decir que de verdad yo tenía derecho de haber actuado así o no, o simplemente a decir he pecado contra Dios. Y esa es la diferencia que va a marcar nuestras vidas si tenemos que caminar entre la luz y en la oscuridad. Dele un aplauso al Señor. Vamos a seguir adelante. Yo le voy a pedir al pastor Chuy que termine con nosotros en el siguiente punto y que nos dé la conclusión. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si no has estado tomando notas, yo no sé cómo hacer en el examen. Dile a tu vecino, caray. Pero honestamente, a mí siempre, constantemente, el Señor me recuerda, estás escuchando, Jesús. Estás tomando notas, Jesús. Porque el que toma notas hace bien en la prueba. ¿Qué significa eso? Que te damos permiso de que saques tu teléfono, tu Android, tu iPad, tu computadora. Para unos que escriben en papel, con pluma y lápiz, también lo puedes hacer. Vamos a confiar de que no va a estar en Instagram o TikTok o Facebook o lo que sea. Pero creemos en las notas. Dile a tu vecino, ¿creemos en las notas? Y para que sientan un poquito dale un codazo y le creo que es para ti. Para terminar, el tercer punto que queremos comentar con ustedes es el camino que sigues define quién llegas a ser. El camino que sigues define quién llegas a ser. Nadie en este salón se convierte
en un hombre o una mujer piadoso, piadosa o poderoso, usado por Dios, de la noche a la mañana. Nadie. Todo depende de las decisiones que tú tomas. Todo depende de tus pequeñas decisiones. Todo depende de tu pequeño compromiso. Todo depende. Si cuando la alarma suena a las 5 de la mañana y te levantas a honrar a Dios, a hacer tu devocional, todo depende de eso. O la apagas y te quedas 2 horas después, o te levantas. Todo depende. Si tomas un tiempo diario de tener un devocional, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener un devocional, todo depende de qué es tu compromiso con Dios diariamente. Todo depende de cada paso que tú tomes en fe. No depende de la persona que está a tu lado, no depende de tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu trabajador, tu empleado. No depende de tu empresa. No depende de lo que tú crees filosóficamente, ideológicamente. No depende de nada de eso. Depende de que si tú y yo tomamos el tiempo realmente de tomar un tiempo en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, depende de quién estás escuchando. Dile a tu vecino, ¿a quién estás escuchando? Porque el camino que sigues define quién llegas a ser. El camino que Saúl decidió seguir en esa temporada causó en su vida que tuviera ansiedad, temor, paranoia. Imagina, yo no sé, mira, yo voy a hablar de mí para que te sientas mejor, para que no creas que te estoy juzgando. Ok, yo he sentido ansiedad, temor, paranoia. Yo me he encontrado en lugares así. Yo he justificado, yo he tomado decisiones de acuerdo a mi justificación. Yo he tomado decisiones de acuerdo a lo que yo creo que me merezco, de acuerdo a lo que yo he pasado. Yo he tomado decisiones de acuerdo a mis sentimientos, mis emociones, mi dolor. Yo he tomado decisiones de acuerdo a lo que personas que yo quiero, amo, respeto, honro, de acuerdo a lo que ellos quieren y desean. Yo he sido manipulado por mis emociones, por mis decisiones. Yo he sido manipulado por los deseos y decisiones de los demás a mi alrededor. ¿Por qué uso la palabra manipulación? Porque no son ellos, no es ella, no es él, no es tu padre, no es tu madre, no es tu esposo, no es tu esposa. Es una guerra espiritual. Es espiritual. Lo que tú y yo decidimos hacer no tiene que ver con la persona que está a nuestro alrededor. Ellos no tienen el poder. Nosotros les dimos el poder. Y hoy yo vengo a confesarte y decirte que si tú decides hoy escuchar la voz de Dios y ser dirigido de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voz de un hombre, no a la voz de una mujer, no a la voz de tu amigo o tu amiga, no a la voz interna de tu corazón que te va a mentir, pero la voz de Dios. Esa es la diferencia entre Saúl y David. Uno escogió escuchar la voz de Dios. El otro decidió escuchar la voz de su temor, de ansiedad. Y sí,
La vida de David no fue perfecta, no fue recta. Pero si somos honestos, ¿cuándo fue la última vez que tú caminaste derecho? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente, honestamente, escúchame bien, ¿cuándo fue la última vez que tú realmente dijiste, ok Dios, si tú eres real, me voy a someter totalmente a ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente dijiste, ok, te voy a entregar todas mis dudas, todas mis preocupaciones, mi comportamiento, mis decisiones? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo decidimos realmente, verdaderamente tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y seguir los pasos de Dios? No la voz del temor, no la voz de la ansiedad, no a lo que te hace sentir bien. Porque para los que no estuvieron las semanas pasadas, hemos estado hablando y predicando a través de la palabra de Dios mensajes reales, verdaderos, que son: Dios nunca dijo que escuches tu corazón. Dios nunca dijo que operes de un lugar sentimental. Eso es lo que se siente mejor. Dios nunca dijo que tu familia era primero. Él es primero. Hemos estado hablando de mensajes y predicando. Dios nunca dijo que sigas tu inteligencia, tu lógica, tu sabiduría. Pero la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de que no escuches y no persigas y no creas la mentira de Satanás, que aunque porque se siente bien en un momento de oscuridad, es Dios. Realmente hoy quieres saber quién está dispuesto a ser dirigido por mí y no dirigirme a mí. ¿Qué estoy diciendo? Que la mayoría de nosotros queremos dirigir a Dios. Queremos decirle a Dios cómo queremos vivir. Queremos dirigirle a Dios cómo nos queremos sentir. Y no queremos que Él sea la autoridad suprema. No queremos y no deseamos que Él sea la autoridad, la voz más fuerte en nuestras vidas. Sí, varón, mujer, muchas veces el hombre o la mujer va a batallar y se va a desviar, pero la voz más alta, la voz con la autoridad más fuerte, tiene que ser la voz de Dios. Sí, papá, mamá, muchas veces hijos e hijas se van a desviar, pero la voz más fuerte y la autoridad más fuerte tiene que ser la voz de Dios. ¿Y sabes lo que dice la voz de Dios? Y nos recuerda es que hay esperanza, hay amor, hay gracia, hay perdón, hay misericordia. Tus decisiones de ahora no determinan tu futuro. Eso es la voz de Dios. Eso es la voz de un Padre celestial. Porque como padre, yo le digo a mis hijos: hey, lo que haces ahorita tiene consecuencias a tu futuro. Y lo que dice el Padre celestial: lo que haces ahorita no te descalifica para tu futuro. Déjame lo digo una vez más para el que no escuchó esto. Como padre carnal, yo le digo a mis hijos: lo que tú haces ahorita tiene consecuencias a tu futuro. Pero lo que dice nuestro Padre celestial: lo que tú haces ahorita no te descalifica para lo que yo tengo para tu futuro. No eres descalificado, no has sido descalificada. Pero lo que va a determinar dónde te vas a quedar y qué voz tiene más autoridad es si tú decides
que la voz suprema en tu vida es la voz de Dios y no la voz de un hombre. Y si somos honestos, si somos bien honestos, y yo quiero ser transparente contigo, todos nosotros, ¿cuántas veces hemos querido complacer a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra iglesia, a los que nos siguen, a los que discipulamos, a los que mentoreamos? Como líder, todos son líderes aquí, todos. De cualquier manera, no tienes que ser pastor. Cada uno de ustedes hay alguien que los mira como ejemplo. Y la mayoría de nosotros, aunque no lo veamos y aunque no lo creamos, hay personas a nuestro alrededor que nos miran. Y nuestro peor temor, lo que causa más temor y más ansiedad, es: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy viviendo de la manera correcta? ¿Esto es de Dios? ¿Los estoy dirigiendo de la manera correcta? ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Esto proviene de Dios? ¿O soy yo? ¿Es mi emoción? ¿O me he equivocado? En Proverbios 24:16, la palabra del Señor nos dice esto: los justos podrán tropezar 7 veces. Digo, amigo, pero hay algo poderoso en el pero. Yo no sé cuántos de ustedes han estado esperando el pero yo siempre espero el pero. Pero basta una sola calamidad para derribar al perverso. ¿Qué significa? Pasa Chuy. Miramos y estudiamos, y si conoces la vida de Saúl, él sufrió una calamidad y él fue derrotado porque se quedó en la oscuridad. Él decidió, fue su decisión, se le dio advertencia. David se tropezó, se equivocó gravemente. Quizás unos de ustedes todavía no tienen la capacidad y el entendimiento y la gracia para perdonar a ese nivel, pero yo creo que Dios se la va a dar. Porque así como Dios perdonó a David corrió a Jesús. Cuando él corrió y pidió perdón y se arrepintió, en el instante él fue recordado que su pecado no le iba a llevar a la muerte, que su error, que por lo que hizo, porque se equivocó, no iba a tener que pagar un precio tan grande. Y ese es el temor que todos tenemos como pecadores. Cada vez que nos equivocamos, cada error que tomamos, cada imperfección que nos damos cuenta en nuestra vida y seguimos trabajando en eso, y creemos que cambiando nuestro ambiente, nuestro trabajo, con todo respeto, nuestra pareja, nuestros hijos o nuestra iglesia, creemos que va a cambiar. Pero eso es una condición del corazón. Dios hoy está aquí presente delante de ti y mí. Su presencia es tan evidente para decirnos que a pesar de nuestra imperfección, de nuestros errores, Él está dispuesto a bañarnos de su gracia y misericordia y perdón. Y que nadie en este salón tiene tanto poder para no perdonarte y para no mostrarte esa gracia. Y si tú no te has perdonado, Dios está diciéndote hoy aquí: perdónate, porque yo te perdono. Si tú crees que tu error, tu imperfección en la área en la que tú estás trabajando, tú crees que eso te descalifica, eso es la mentira de Satanás. Si tú crees que yo como padre voy a permitir que mis hijos un día ellos crean que no son suficientes para mi amor,
Es una locura. No me entra en mi mente ni en mi corazón. Todos los padres y madres que están aquí presentes, jamás te vas a dar por vencido, por vencida por tus hijos y tus hijas. Tú jamás vas a parar de amar a tus hijos y tus hijas. ¿Sabes la diferencia de un padre y una madre a una pareja? Es cuando tú te equivocas, tú cometes un error, tu pareja tiene el permiso de estar molesto o molesta contigo por unos días. Y sabes, tu padre y tu madre, ellos no. Ellos el siguiente día te perdonan, quieren lo mejor para ti, quieren lo mejor para ti, te consienten, hasta te compran regalos, te hacen desayuno o cena. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como parejas, tomamos un tiempo, pero el padre y la madre y tu Padre Celestial, sobre todas las cosas, Él no espera. Su gracia es al instante cuando tú corres a su presencia y te arrepientes y abres tu corazón. Si tienes tu Biblia conmigo, si lo tenemos en Proverbios 1, 20, 21, dice la palabra del Señor: la sabiduría clama en las calles. Digo conmigo, clama en las calles, alza su voz en las plazas públicas, clama en la esquina de las calles. Y en Proverbios 1:23 dice la palabra del Señor: vengan, digo conmigo, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. El libro de sabiduría en Proverbios nos enseña que literalmente está gritando. ¿Cuántos gritones hay aquí? ¿Cuántos han alzado la voz antes? Honestamente. Hazme caso. Escúchame. No seas terco. Ya párale. ¿Qué no me escuchaste la última vez? Y gritamos y alzamos la voz. Pero si leemos el libro de Proverbios, Dios nos recuerda y alza la voz y te dice a ti que si tú crees que tu voz es más alta, estás equivocada, estás equivocada. Él nos alza la voz y nos recuerda que hay una voz más alta y suprema que sobrepasa todo entendimiento y nos grita: ¿qué no ves? Que morí en la cruz por ti. ¿Que no miraste? ¿Que no has reconocido que los 3 clavos que fueron clavados en mis manos y mis pies fue por ti? Fue por tus imperfecciones, fue por tu ignorancia, fue por tu falta de conocimiento, fue por tu falta de fe, fue por lo que tú ibas a pasar. ¿Qué no ves? ¿Qué no miras? Que aunque me iban a traicionar y dañar y golpear y abusar más que a ti, yo lo hice por ti. Hay una voz más suprema que la tuya y la mía. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Que hay una luz dentro de todos nosotros que ha sido depositada. No sé si pueden bajar la luz un poco. Te quiero mostrar qué significa eso literalmente. ¿Ves esta luz? Es un teléfono, ¿verdad? Si la ven, es clara. No muy clara porque es una lámpara fuerte, ¿verdad? Ok. Lo que hace la oscuridad, esta luz representa tu vida, quien tú eres.
¿Ok? Y lo que pasa en momentos difíciles en tu vida, en momentos de oscuridad, como David, que tomó otra mujer que no le pertenecía y planeó para matar a la pareja, Saúl. Miramos todo eso. En tu momento más difícil de tu vida, en tu momento más oscuro de tu vida, esa es la luz que todos esperamos. Pero cuando entra ese momento de oscuridad en tu vida, eso es lo que pasa. Tu momento de oscuridad trata de parar la luz. Pero si tú y yo vemos, la luz todavía se mira. No es tan brillante como tú la quieres. No está reflejando tan lejos como tú la quieres. Pero ¿qué significa esto? Te quiero mostrar esto porque esto significa que en tu peor momento, en tu momento de confusión, de oscuridad, de dolor, la luz que existe dentro de ti todavía existe y todavía está ahí. Mira que todavía hay luz en tu momento de oscuridad. No esperes que sea así. En tu momento más difícil, recuerda que todavía hay luz en ti. Y no se trata de que qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Se trata de reconocer que hay una luz en ti que todavía brilla. Y esa luz se llama Jesús. Dele un fuerte aplauso, Señor. Quiero pedirle a todos que se pongan de pie. Tenemos una canción de oración. Ahorita voy a subir con ustedes. Quiero orar con ustedes. Pero es que nada, quiero que realmente reflejen. Este espacio está abierto para ti, para que tú vengas enfrente. No te esperes para mí. Pero realmente quiero que tú tomes un tiempo de orar y decir: Señor, no lo puedo hacer solo. Quiero que tu luz me dirija. Y si tú eres esa persona, te quiero dar ese tiempo para que tú puedas pasar aquí enfrente.